cada uno de nosotros buscara ser la mejor versión nuestra, seguramente el mundo sería un mejor lugar. Televidentes, sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Karen Cuau, graduada del programa de Administración de Empresas. Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos de esta emisión especial del Campus TV, donde rendiremos un sentido homenaje a Pablo Enrique Arrieta Lara, un magdalenense ilustre, autodidacta que con su trayectoria diplomática hizo un valioso aporte a la historia de la Cancillería colombiana. Enrique, como le llamaban sus allegados, falleció hace pocos días a los 102 años en la capital del país. En el 2021, en el marco de la Feria del Libro de Santa Marta Filsmar, Unimagdalena le otorgó el título Honoris Causa de Profesional en Negocios Internacionales como un gran tributo a su invaluable legado. A continuación te presentaremos el documental El discurso del abuelo Enrique, una obra audiovisual inspirada en el libro De los campos del Magdalena a la diplomacia mundial, dirigida y producida por el programa de cine y audiovisuales de la Alma Mater, a partir de una idea original del rector Pablo Vera Salazar. Ya comienza el Campus TV. No sé qué sucedió en su mente, pero él dijo, bueno, ya en Colombia no logré lo que estaba buscando. Estando en Barranquilla con su hermano, el tío Oribito, parece que les ofrecieron un trabajo de obreros en una refinería de Curazao. Y él dijo, bueno, voy para Curazao. Y en esa época parece que, eso era en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Él dice ahora mismo que él no sintió ningún temor de irse porque que iban a hundir una goleta de obreros, pero no sé que en ese momento la guerra como que sí estaba acá en el Caribe también en su pleno apogeo. Y se fueron, parece que fue mediodía en esa goleta. Él no narra mucho ese episodio, pero sí dice que llegó mojado, seguramente llegaron con frío, seguramente no fue nada cómodo eso. Y llegó de un lugar donde nadie lo conocía. Que él siempre decía era que pues, él salió a buscar nuevos horizontes y se presentó esa oportunidad de viajar a Curazao y él no lo pensó dos veces. Eso muestra mucho del carácter de mi abuelo, de su carácter de que nunca le tuvo miedo a nada y no le daba miedo dejar su país, no le daba miedo montarse en una goleta. Entonces eso siempre para mí ha sido una cualidad muy importante de mi abuelo, la capacidad de no tener miedo. Debido a su propio ardor, el cohete volador, levantándose del suelo, se coronó de esplendor casi a las puertas del cielo. Bien haya el noble mortal que cual cohete esplendente a su esfuerzo solamente debe el laurel inmortal que ciñe el genio su frente. Que a él no le gustaba mucho el cuento de divertirse jugando por ahí, aunque él dice que sí jugaba, pero su recuerdo es que él estaba siempre buscando leer, conocer. Eso es lo que él dice, él le gustaba mucho conocer. En ese momento, pues, no me logro imaginar qué era Santana en ese momento. Yo conocí Santana con casitas de palma y tal, sí lo conocí, pero no sé si era exactamente igual. Durante su niñez, algo que le enseñó mucho fueron lo que él llama almanaques, que llegaban a la botica de su tía. Y en esos almanaques había mucha información y había otra cosa que también creo yo que fue fundamental para la formación de mi abuelo y era
que había muchos poemas. Y apenas llegaba el señor a entregar la medicina, enseguida lo primero que él pedía eran los almanaques y se sentaba a leerse todos los almanaques. Yo digo que ese era el internet de él de ese entonces, porque no tenían radio, televisión mucho menos, periódicos muy poquitos. Entonces, su fuente de información con el exterior, aparte de familiares y todo eso que iban y regresaban, eran los almanaques. Su familia, su papá y sus hermanos tenían que vivir de la tierra. Había que ordeñar, había que bajar montes, sembrar, etc. Entonces mi abuelo pasaba un tiempo considerable de su vida en esos quehaceres, que no le gustaban. Él consideraba que eso no era para lo que él había nacido. Y en el tiempo que no era de los quehaceres de la casa, parece que él gastaba o invertía la mayor parte de su tiempo leyendo. Seguramente había un trayecto que había que hacer entre la finca y la casa y él lo hacía en burro. En el burro matapaja, y él iba leyendo en el burro matapaja. Entonces ese burro es famoso en la familia porque el burro sabía a dónde tenía que ir, porque mi abuelo no iba parando bolas de que por dónde iba, él iba leyendo en su burro. Madrugaba, apenas salía el sol, de noche no lo dejaba salir el papá, ¿sí? Pero apenas madrugaba comenzaba a salir el sol, el papá le ensillaba a Matapaja porque él no alcanzaba, a pesar de que Matapaja era chiquito, le decía Matapaja porque era chiquito y con la barriga mataba el pasto, aplastaba el pasto. Entonces le ponía y lo montaba en el sillón con los cántaros de la leche y se iba a ir a buscar los cántaros de la leche, que era la leche del desayuno. Entonces la relación especial con Matapaja es que el único espacio en el día que él tenía para leer los libros que le gustaban era cuando iba a la finca, que se llamaba La Punta. Entonces, imagínense un niño montado en un burro, abriendo broches, cerrando broches, no podía leer. Entonces Matapaja se sabía un camino donde no había broches y él simplemente se montaba en Matapaja, apenas salía del pueblo, sacaba su libro, ya estaba el sol y comenzaba a leer su libro. Iba leyendo su libro y conversando. Es que lo que él no cuenta es eso, que él conversaba con Matapaja. En el intermedio de ese camino, y cerquita de la casa donde ellos vivían, queda la ciénaga que ya se llama la playa afuera. Y él llegaba en sus ratos no voy a decir de ocio porque no eran de ocio, en sus ratos libres, con sus libros, con su almanaque, en el burro, se acostaba en una canoa, empezaba a leer y la canoa cogía viaje. Y si de pronto se dormía leyendo o algo, se veía en la mitad de la ciénaga, no pasaba nada, cogía su remo y volvía a la orilla. Hablaba siempre de que una vez por ser de estudiante de mejores calificaciones, les regalaron un libro que es titulado Ídola Fori. Y mi abuelo no entiende el libro. No estoy seguro si es que no entiende el libro o no entiende por qué se lo dieron, porque él consideraba que no era un libro para su edad. Él era un niño y él pensaba que era una novela, entonces le dijo al profesor Cocheme, este libro no creo que sea adecuado para mí. Entonces Coche le dijo, no, ese libro es adecuado para ti. Tienes que leerlo y tienes que asimilarlo. Y resulta que ese libro básicamente le construyó a mi abuelo un camino. Y luego, después de algunos días que pasaron, él lo empezó a leer y en realidad era un libro sobre filosofía. Y este libro hizo la cosa más importante tal vez de la vida de mi abuelo, y es que él lo acredita como que fue uno de los libros que lo enseñó a pensar. Y el haber tenido ese libro en las manos de un niño, porque todavía era un niño de menos de 10 años cuando leyó ese libro, seguramente que fue trascendental para su desarrollo y para todo el camino que después siguió. Se dio cuenta que para entender cualquier cosa que él fuera a aprender necesitaba analizarla. Y todo eso lo aprendió de ese libro, que le dio un profesor fuera del contexto del colegio, no era para una evaluación ni nada, y se la dio en un momento en que supuestamente él pensaba que no entendía el libro, y marcó su vida de ahí en adelante.
tuvo la suerte de que le regalaran algunos libros que le cambiaron su vida y sobre todo siempre daba la impresión de cómo, a pesar de que él siente mucho apego por su pueblo, también sentía que necesitaba salir para conocer el mundo. Y esto era relacionado a su interés por conocer y por leer y por saber, que empezó allá mismo, en su pueblo. Toen de olieraffinaderijen op de Antillen werden gevestigd en uitgroeiden tot enorme ondernemingen, werden duizenden mensen uit het Caribische gebied als werkkrachten aangeworven. Zij kwamen voor de eerste maal in aanraking met een moderne industrie. En de industrie op haar beurt ging zich bezighouden met Salir adelante verzorging van haar aquí en Colombia en varios lugares. Fue a Medellín, fue a Bogotá, estuvo en el Catatumbo. Habló con personas cercanas a la familia que vivían en estas ciudades. Intentó conseguir una beca en una universidad y nunca lo logró. Él decidió que, bueno, que no iba a regresar a su pueblo, no porque no quisiera, porque él amaba pues, entrañablemente a su pueblo y a su familia, sino porque como que veía que tenía que buscar otros horizontes. Cuando se embarcó en esa goleta, ese fue un acto de valentía, ¿sí? Los poquitos que iban en esa goleta eran unos tipos, unas personas aventureras, ¿sí? O sea, ¿cómo se va a montar uno en una goleta que va a venir el submarino alemán y la va a hundir? Sí, entonces, la gente tenía pánico de eso. Él dice que llegó ya todo mojado, que varias personas se estaban arrepintiendo de haberse montado, pero cuando él llegó a Curazao, estoy seguro que sintió mucha felicidad de empezar el camino que él sentía que lo iba a llevar a la superación. Al principio seguramente que no fue fácil porque él empezó a trabajar en la refinería como un obrero raso, pero la motivación de él de haber salido de Santa Ana era tratar de poder explotar su capacidad intelectual y poder aprender, y de pronto un trabajo manual no era lo que él sentía que era lo que le iba a permitir hacer eso. Entonces descubrió una cosa muy importante, y es que esa empresa tenía un periódico que lo publicaban creo que semanalmente o algo así, y como había gente de tantas nacionalidades, en el periódico había la sección en español, la sección en inglés, la sección en holandés, la sección en papiamento, tenía como 5 o 6 idiomas, y entonces él buscó la forma de acercarse allá a lo del periódico, y los jefes se dieron cuenta, este tipo de obrero y de operario, ese tipo no sirve para nada, es pésimo operario, pésimo obrero. Pero entonces lo mandaron a la sección del periódico y el tipo comenzó a ayudar, no comenzó todavía a escribir artículos, comenzó a ayudar y a redactar y todo. La gente se quedó como, uy, pero este tipo sí que sabe de eso. Entonces lo terminaron contratando en la sección la sección de español. Cuando la persona que estaba encargada de la sección de español se pensionó o se retiró, lo pusieron a él, encargado de la sección. Y entonces ya tenía completa libertad. Eso era como si lo hubieran ascendido a presidente de la compañía, ¿sí? Porque él veía a los compañeros de él allá tirando un martillo y machete y no sé qué en la refinería y sudando. Y él acá con abanico, no había aire acondicionado, pero había abanico, tac, 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 tac. Era chusógrafo. Nunca aprendió hasta que, pues toda mecanografía con todos los dedos, pero escribía rapidísimo con los 2 dedos, escribía rapidísimo en la máquina. Y comenzó a hacer reportajes y todo eso. Había gente de muchos países y parece que llegó la oportunidad de que se celebrara la fiesta de los... cada fiesta nacional de los obreros internacionales, la refinería le da la oportunidad de celebrarla. Y parece que él se dio cuenta de que la celebración de esas fiestas de independencia de los diferentes países era simplemente una fiesta. Y él le pidió a uno de los líderes de la refinería que si lo dejaban liderar la fiesta de independencia de Colombia, de los colombianos. Y le dijeron que sí. Y entonces él no armó un sancocho o lo que fuera que armaba normalmente, sino que él preparó un discurso
y le contó a la gente que lo escuchó en el discurso que se celebraba el 20 de julio. Ya fue con el cónsul, ya entonces le dieron vía libre, entonces fue, el cónsul invitó al gobernador, invitó a las autoridades, invitó a todos los periodistas, fueron a la Plaza Brión, y entonces el tipo llega y se jala, qué tremendo discurso, ¿sí? Imagínense ustedes un tipo que él debía tener unos 20 y pico de años, ¿sí? Ya tenía unos centavos, se compró un traje blanco, por ahí están las fotos, se compró un tremendo traje blanco, elegantísimo, era un tipo muy simpático, delgado y tal. Está el gobernador, están todas las autoridades, ¿sí? Está la prensa nacional, internacional, el 20 de julio, toda la colonia colombiana, los trabajadores y toda la colonia colombiana de Curazao reunida en la Plaza Brión. Y llega este muchacho y se lee tremendo discurso 20 de juliero del 20 de julio y le aplaudieron a rabiar, le tomaron la foto, salió en la prensa, bueno, el tipo se volvió una celebridad. Y ese discurso yo creo que fue el punto de quiebre de la vida de mi abuelo. Porque él dice que ese discurso fue lo más innovador que él hizo en ese momento. De pronto exagera, pero no sé, porque para él ese momento de Curazao es más importante que haber saludado al emperador de Japón o haberse conocido con la reina Isabel o haber saludado al Papa. No entiendo por qué, pero así es. Esos momentos en Curazao son los más relevantes para él. No recuerdo mal, ¿cómo sería importante la cosa que fueron otras colonias? ¿Sí? Entre otras la colonia india. Y ese fue el año que la India se independizó de Inglaterra. Y los indios le dijeron, señor, vamos a festejar la independencia de la India en tal día, necesitamos que usted vaya y nos dicte el discurso. Pero yo inglés sé muy poco, te dicta el discurso en español y habla de Mahatma Gandhi y tal y no sé qué. Los ecuatorianos también lo cogieron el día de la independencia de Ecuador, venga para que dicte el discurso de la independencia de Ecuador, y así los venezolanos, todo el mundo lo cogió y el tipo se volvió la personalidad de Curazao, ¿sí? Entonces ahí fue cuando vino su gran oportunidad. El cónsul de Colombia en Curazao tuvo que retirarse, no sé si por enfermedad o por vacaciones, lo dejó encargado así de boca, porque no podía firmar nada ni nada, simplemente lo dejó encargado del consulado. ¿A cambio de qué? No le iba a pagar, pero a cambio de que se quedara ahí y no tenía que pagar arriendo en el apartamento. Perfecto, entonces él se quedó ahí, se puso a estudiar y atendió bien a los colombianos y le ayudaba y tal y la cosa, y comenzó a estudiar qué era lo que había de consulados y tal. Cuando regresó el cónsul, el tipo, ya la fama de él de cónsul era impresionante, tanto así que después de eso, él no sabe quién lo recomendó, pero tuvo que haber sido alguna persona que se enteró de eso. El cónsul en Aruba renunció, se enfermó o no sé qué, entonces ya lo presentaron en la Cancillería y lo nombraron oficialmente cónsul de Colombia en Aruba, y ahí comenzó su carrera diplomática y consular. Mi abuelo quedó viudo cuando mi papá tenía 3 o 4 años en ese momento. Y en ese momento en que mi abuelo queda viudo, en ese momento él estaba empezando a hacer su nombre en la diplomacia. Entonces él queda con 2 hijos pequeños de 3 y 2 años. Y en ese momento es cuando la Cancillería más lo necesitaba. Entonces él tuvo que dejar a mi papá con la tía Lucy. Luego los mandó al internado en Pamplona, porque su trabajo, su responsabilidad era muy importante. Entonces me parece que mi abuelo tiene esa idea en su mente de que cuando, los desayunos míos y los almuerzos míos siempre eran mi abuelo hablando de la revolución bolchevique, de la revolución industrial, de por qué el hombre había llegado a la luna políticamente hablando, cómo le ganó a Estados Unidos la Guerra Fría, o cómo se la estaba ganando en ese momento, porque yo alcancé a vivir la Guerra Fría todavía, cómo se la estaba ganando a la Unión Soviética. Eso era mis almuerzos. Para mí eso era normal. Entonces, para mí era normal que mi abuelo supiera todo lo que sabe.
el poder del ejemplo. El ejemplo de mi abuelo, de todos los días levantarse a las 5 de la mañana o antes a leer, a aprender, eso para mí era muy normal. El abuelo lo hacía todos los días, pero a medida que fui creciendo me di dando cuenta que eso no es cualquier persona que logra todos los días tener esa capacidad de la disciplina, de llevar una rutina y que esa rutina era una rutina para alimentar su intelecto y para luego transmitir eso a los demás. Mi abuelo, cuando yo era pequeño, Google no existía, yo tenía a mi abuelo. Entonces, para mí, mi abuelo es la fuente de conocimiento y ahora, siendo profesor de la universidad en el departamento de nosotros, de la familia de nosotros, tratar de transmitir conocimiento así con la misma pasión que transmite el conocimiento de mi abuelo. No hay ni un solo lugar en la vida mía donde no esté mi abuelo. Yo he tenido mucha suerte en la vida. Nací en un buen hogar, en su hogar, en el hogar de mi abuelo. Fui a un buen colegio, tuve buena universidad. Mi abuelo nació en otras condiciones. Y básicamente él mi abuelo diseñó el camino por el cual yo he andado. Lo más importante de su vida, y él siempre fue muy orgulloso de ser santanero, su pueblo, sus raíces, su pasado, digamos, el sitio de donde venía, el sitio donde aprendió a leer, donde aprendió a escribir, donde comenzó a conocer el mundo. Era su pueblo natal y su fuente primaria de información y de conocimiento. Santana para mi abuelo es realmente el centro del mundo, porque a pesar de que él salió y estuvo por muchos lugares del mundo, su anhelo siempre era poder retornar, poder ver cómo contribuía al desarrollo de su pueblo. En muchas ocasiones pensó cómo podía ayudar a Santana y a personas de pueblos similares para poder superarse. Entonces yo creo que para mi abuelo Santana realmente ha sido el centro de su mundo. Pero lo que sí siempre me dijo desde muy pequeño era que él la mayoría de las cosas que sabe las aprendió cuando chiquito. Es decir, las aprendió en su pueblo. Y de ahí el sentimiento que yo tengo de que para él Santana ha sido el centro de su mundo desde el principio. Debido a su propio ardor, el cohete volador, levantándose del suelo, se coronó de esplendor casi a las puertas del cielo. Bien haya el noble mortal que cual cohete esplendente a su esfuerzo solamente debe laurel inmortal que ciñe el genio su frente. A mí me gustaría poder mostrarle a mis hijos y a otra gente cómo una persona de 100 años todavía tiene ganas de aprender cosas nuevas.
la capacidad incansable de aprender y de querer saber más del abuelo es un legado muy importante y es un legado que no es fácil de transmitir con palabras. Eso hay que vivirlo con ejemplo. Hemos llegado al final de esta emisión especial del Campus TV, en el que compartimos con ustedes el documental El discurso del abuelo Enrique, como tributo a la vida y trayectoria diplomática del magdalenense Pablo Enrique Arrieta Lara, quien falleció recientemente. A su familia enviamos un mensaje de condolencias en nombre de la familia Unimagdalena. Nos encontramos en una próxima cita con más información sobre el acontecer de nuestra Casa de Estudios Superiores. Hasta pronto.